No es que Dios se equivoque, no es que Dios sea mentiroso, sino que Dios es un Dios que cumple su palabra. Cuando Salomón terminaba de construir el templo, Dios le dice, por algún tiempo, este, voy a dejar que la lluvia no caiga y voy a enviar langostas que se devoren las cosechas. Esto por su desobediencia. Queridos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de Platiquemos. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de poder llegar a la intimidad de sus hogares o también a través de las redes sociales, donde sea que nos visualicen. En Platiquemos hemos estado hablando de uno de los libros que consideramos que lo hemos dejado en el olvido, lo hemos llevado más al aula con nuestros niños, a la escuela dominical, a la escuelita bíblica de vacaciones, donde este libro ha perdido como que el mensaje central. Se ha resumido el libro de Jonás en un libro de aquel gran pez, de aquel profeta rebelde, y nos hemos desviado del mensaje que Dios quiere enseñarnos a través de su profeta Jonás. Y también nuevamente en esta ocasión le damos la bienvenida a Juan José para seguir platicando de este libro de Jonás. Gracias, Valerio. Sí, tal como lo mencionabas, estamos como que volviendo nuevamente, Valerio, en cuanto a esta serie y en cuanto al estudio del libro de Jonás. Y tal como lo mencionabas, Valerio, es que realmente hemos aprendido mucho aún en cuanto a este libro, Valerio. Yo creo que solo tiene 4 capítulos, Valerio, pero en esos 4 capítulos es que realmente podemos ver realmente cómo es que actuó Jonás y cómo es que actuó Dios también, y los grandes ejemplos que podemos encontrar en este libro. Yo creo que, Valerio, justamente tal como lo mencionabas, que realmente este libro lo conocemos más por el gran pez que tragó a Jonás. Yo creo que solo podemos ver es en cuanto a la desobediencia, pero yo creo que detrás de cámaras mencionábamos un poco en cuanto a la representación de Jesús, en cuanto aquí se llega a ver cómo Jonás representaba a Jesús, pero yo creo que muchas veces en cuanto a eso, yo creo que no lo podemos ver, Valerio, porque realmente quizás nuestra mente está enfocado más en cuanto a Jonás desobedeció a Dios, entró en una barca, vino una tormenta y lo tragaron por un pez por 3 días, luego fue a Nínive. Yo creo que esa es la historia que conocemos en cuanto a Jonás, pero realmente hay más promesas, Valerio, que realmente están olvidadas. Sí, definitivamente, Juan José, en este libro mencionábamos como hablabas fuera de cámaras, como en toda la Biblia encontramos la figura de Jesús, la representación de Jesús. El libro de Jonás nos muestra que Jonás, al ser arrojado al mar por los marineros, él en ese instante es tragado por un gran pez. Si bien lo hemos visto en muchas ocasiones donde decimos que Jonás estuvo orando a Dios, pidiéndole bondad a Dios, pidiéndole misericordia a Dios para volver a la vida. Y dice el libro de Jonás en el segundo capítulo que él desde el Seol clamó al Señor, y también el Señor escuchó ese ruego y le contestó. Acá donde miramos la palabra Seol es un lugar conocido donde en el Antiguo Testamento donde descansan las almas de las personas. Y esto nos da evidencia, Juan José, de que Jonás estaba muerto, no estaba con vida. Pero ¿cómo un muerto puede clamar? ¿Cómo un muerto puede pedir ayuda? ¿Cómo un muerto puede decirle a Dios que tenga misericordia? Nos damos cuenta, Juan José, a través del libro de los Salmos y también Apocalipsis, nos demuestra que el alma de la persona no muere. El cuerpo sí descansa, pero el alma de la persona sigue delante de la presencia de Dios. Miramos también en aquella parábola donde Jesús
dio una enseñanza acerca de Lázaro y el rico. Miramos que el cuerpo murió, pero el alma de aquellas personas seguía delante de la presencia de Dios. Y esto es lo que pasaba con el profeta Jonás. Físicamente había fallecido, pero su alma clamaba delante de la presencia de Dios. Y esto representando a nuestro Señor Jesús, que estuvo sepultado por 3 días y 3 noches, que estuvo muerto, pero el poder de Dios lo resucitó. Aún aquí miramos Juan José, a pesar de la rebeldía de Jonás, a pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar de su corazón torcido, a pesar del rencor, a pesar del odio que le tenían los ninivitas, Dios lo usa aún en esta manera de una figura mesiánica de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, que un día iba a morir por nuestros pecados, pero que Dios lo iba a levantar de entre los muertos, del Seol, y ahí es donde nuestro Señor Jesús resucita. Y este es el mensaje que el libro de Jonás nos deja acerca de nuestro Señor Jesucristo, y cómo este libro no solamente se resume en aquel gran pez, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y todo lo que mencionas en cuanto a esto es que realmente sí, muchas veces, Valerio, quizás no llegamos a pensarlo muy bien en cuanto a todo esto de la historia de Jonás, Valerio, porque llegamos a decir que tal vez de niño yo me imaginaba, siempre pensaba que Jonás, no lo sé, quizás estaba sentado dentro del vientre del pez o acostado. Yo creo que muchas veces es eso lo que muchas veces podemos ver en las caricaturas, Valerio, pero cuando vamos al capítulo 2 y empezamos a leer el libro de Jonás, y realmente podemos ver realmente la oración de Jonás, Valerio. Y en el versículo 5, si no estoy mal, él relata que las aguas lo estaban ahogando, Valerio, las algas estaban enredando en su cabeza, pero si no estoy mal, ya llegamos al versículo 9, llega a decir Jonás, entonces eleve mi oración sincera, empieza a mencionar Jonás. Yo creo que, y esto algunos comentaristas, Valerio, llegan a mencionar que la oración de Jonás también pudo ser antes de que él muriera. Yo creo que en ocasiones, Valerio, yo creo que muchas veces hemos estado, no sé, en una situación donde realmente llegamos a tener miedo, en donde nuestra oración muchas veces es Señor, ayúdame, o Señor, protégeme. Yo creo que muchas veces llegamos a orar de esa manera, Valerio. Yo creo que muchas veces hacemos una oración de 10 segundos estando quizás en una condición de peligro, Valerio. Y creo que muchas veces esa oración es muy sincera, Valerio, porque estamos enfrente de un peligro. Yo creo que algunos llegan a mencionar que pudo ser el caso de Jonás, Valerio, porque ya tal vez pensando que ya iba a morir, entonces dijo mi oración sincera delante de Dios. Y aún así, Valerio, tal como lo mencionabas, podemos ver cómo es que Dios lo tenía preparado todo, tenía preparado tanto como aún el trabajo de Jonás, pero aún así podemos ver la representación tal como lo mencionabas. Sí, Juan José, y en el capítulo 3 del libro de Jonás, empieza como que la segunda parte, la segunda oportunidad para Jonás. Dice el primer versículo, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Jonás ya había recibido el mensaje de Dios y viene nuevamente el llamado de Dios. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la gran ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía,
bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales, las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Aquí, Juan José, miramos un acto que Jonás no esperaba. Nos damos cuenta de que el mensaje que Jonás estaba entregando, el mensaje que Jonás estaba entregando en Nínive, no era un mensaje completo. Solamente una parte del mensaje es la que Jonás estaba entregando. Y en el verso 4 decimos: dentro de 40 días Nínive será destruida. Un mensaje muy corto, un mensaje que sí ciertamente tenía una parte de la verdad, pero también Dios quería que la gente se arrepintiera. Jonás no predica del Dios perdonador. Jonás no enseña del Dios misericordioso que él conocía, porque más adelante miramos, Juan José le dice a Dios: yo sabía que tú eras misericordioso, que tú eres lento para la ira. Entonces Jonás sí sabía, conocía a Dios más que los ninivitas. Entonces él entrega un mensaje, Juan José, de solamente la parte que Dios les iba a castigar. Pero lo que Jonás no se esperaba era la reacción de las personas, de los ninivitas. Seguramente él dijo: bueno, yo voy a dar el mensaje, seguramente no van a hacer nada, no me van a hacer caso. Y aquí es donde nos damos cuenta que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. No se trata del mensajero, sino que de quien envía el mensaje. Se trata de nuestro Dios. Como este mensaje incompleto, aún incompleto, que Jonás entrega, produce algo. Desde el más importante, dice, hasta el menos importante, empezaron a ayunar. Aún el rey estaba en su trono, se bajó, se quitó las vestiduras reales y se sentó sobre un montón de cenizas y declaró ayuno para animales y personas. Miramos como las personas y el rey le decía: dejen sus malos caminos y la violencia. Aquí es donde nos damos cuenta que Nínive era una ciudad muy violenta, eran muy crueles con sus enemigos y nos damos cuenta que aquí ellos reconocen que la violencia no le agradaba a Dios, que su violencia era algo que ofendía a Dios, y ellos proclaman ayuno y oración, rogándole a Dios misericordia, y Dios vio esto con buenos ojos, Juan José. Y algo también, Valerio, en cuanto a lo que vemos aquí, algo curioso, cuando vamos ya en el capítulo 3, llegamos a ya decir que cuando Dios le habla nuevamente a Jonás, Valerio, podemos ver, creo que podemos decir que Dios es de las segundas oportunidades, Valerio. Y cuando le habla a Jonás, yo creo que hay una gran diferencia en cuanto al capítulo 1 y al capítulo 3. En el versículo 1, Dios le dice a Jonás: pregona, como que hablas de un juicio. Y ya en el capítulo 3, ya Dios también no regaña a Jonás, Valerio. Yo creo que no vemos a un Dios aquí, Valerio, en donde primero regaña a Jonás y luego le empieza a decir: bueno, aún tienes un trabajo, no sé, eso simplemente vino palabra por segunda vez a Jonás: anda y proclama. Ya empieza a cambiar también el lenguaje, Valerio, y algo que podemos ver aquí también, Valerio, lo que mencionabas,
cuando ya Jonás empieza a entregar ya la palabra, Valerio, yo creo que este es un gran cambio, Valerio. Yo creo que no mal recuerdo, yo creo que no podemos ver otro mayor arrepentimiento que toda una ciudad, Valerio. Yo creo que por algo Dios sabía que el mensaje sí iba a llegar, Valerio, y sí iba a hacer efecto, porque realmente mencionabas que hasta el rey primeramente dijo hay que ayunar. Y algo que también mencionabas, Valerio, es que Jonás no llegó a decir: si ustedes se vuelven de sus caminos, Dios los va a perdonar. Simplemente llegó a mencionar el juicio. Y algo que también muchas veces pasamos por alto, Valerio, es que realmente Dios tiene un mensaje especial para nosotros. En este caso, antes de que Jonás va a predicar, Dios le dice: anda a la ciudad de Nínive y háblales, proclámales del mensaje que yo te voy a dar. Como que Dios tenía el mensaje allí, Valerio. Jonás no tenía de qué preocuparse, no tenía de qué preocuparse en esta situación. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a hablar en este caso? Dios tenía el mensaje, Valerio. Yo creo que en la actualidad, muchas veces, Valerio, yo creo que esta es nuestra mayor preocupación, Valerio, al querer compartir de la palabra de Dios. ¿Qué voy a decir en este caso? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué les voy a hablar? Yo creo que muchas veces ese es nuestro caso, Valerio, pero realmente Dios ya tiene ese mensaje para cada una de las personas, y esto fue el caso en cuanto a de Jonás, Valerio, porque Dios tenía ya un mensaje especial. Yo creo que aquí creo que podemos ver realmente cómo funciona la palabra de Dios, Valerio, de que cuando realmente lo hacemos de corazón. Pero aquí vemos también la otra parte, Valerio, que Jonás realmente no estaba tan convencido, de como que tenía un pequeño orgullo dentro, Valerio, porque realmente, tal como lo mencionabas, él quizás quería realmente, no sé si podríamos decir que él anhelaba que esa ciudad fuese destruida. Pero no, el pueblo realmente estaba ansioso, Valerio, de escuchar de la palabra de Dios, y ellos mismos llegaban a decir: quizás Dios, o tal vez Dios, en otras versiones lo podemos leer de esa manera. Ellos decían: quizás Dios cambie de idea. Y realmente es que realmente mostraron un arrepentimiento genuino, Valerio. Así es, Juan José, y esta parte donde nos menciona quizás Dios. Ellos no tenían, si nos damos cuenta, ellos no tenían asegurado que Dios los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque Jonás no había entregado el mensaje completo. Y las personas decían: quizás Dios, pueda que Dios tenga compasión de nosotros. Dejemos nuestros malos caminos, dejemos la violencia, ayunemos, vistámonos de luto, pongámonos ropas ásperas. Y el mensaje aquí, Juan José, es el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Nos damos cuenta ya en el capítulo 4, porque bueno, a mi parecer Jonás debía tener 3 capítulos porque es la misma historia. Dice el capítulo 4, en cambio termina así el 3, cuando vio Dios lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que dije no sucederá. Aquí miramos a un Jonás reclamándole a Dios algo que él sabía, el corazón de Dios. Aquí nos damos cuenta, Juan José, que él conocía a Dios, que él sabía cuál era la intención de Dios.
que la intención de Dios era que las personas se arrepintieran, se volvieran de sus malos caminos. Y Jonás, nos damos cuenta que él, en vez de alegrarse, yo creo que la satisfacción de todo predicador, de todo evangelista, de todo pastor, es que cuando predicas, ver la reacción en las personas, ver que las personas hacen algo con la palabra que Dios te entregó. El caso de Jonás fue todo lo contrario, como que él no esperaba que la gente se arrepintiera. Para nosotros no tiene lógica esto. Y Jonás se enoja en gran manera, pero lo que nos damos cuenta aquí, Juan José, es de que Dios, el mismo Dios que perdonó a Jonás, el mismo Dios que lo sacó del Seol, que lo sacó de la muerte, que le dio otra oportunidad a él conociendo a Dios, Jonás, que conocía al Dios misericordioso, aún con ese conocimiento, lo abandonó la voluntad de Dios. Con ese conocimiento se fue a otro lugar, y a pesar de eso Dios lo perdonó. Y ahora él se pone en plan de que, no, ellos no merecen el perdón. Pero las personas no habían escuchado el mensaje del Dios verdadero, el único Dios. Pero cuando fueron expuestos a este mensaje, dijeron, ok, estamos mal, tenemos que volvernos. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo muchas veces nosotros decimos, es que ese tipo de personas como que ya no merecen el perdón de Dios. Y nos olvidamos nosotros, con José, de lo que Dios a nosotros nos ha perdonado, de lo que Dios de nosotros ha tenido misericordia. Entonces aquí miramos a Jonás como representándonos, Juan José, que muchas veces nosotros decimos, es que Dios a mí ya me perdonó, y nos olvidamos de qué pecados nos sacó Dios, y decimos, es que tal persona no tiene perdón de Dios, es que esas personas no hay que predicarles, es que a ellos no hay que visitarles. Entonces se nos olvida, Juan José, como a Jonás se le olvidó la compasión de Dios con él. Pero así como Dios perdonó a él, como Dios nuestro creador también podía perdonar a las personas de Nínive que se habían arrepentido. Y algo aquí, Valerio, yo no sé si en lo personal, yo muchas veces de niño, Valerio, tenía esta duda, y las personas que nos ven igual, no sé si llegaron en algún momento a tener esta duda, Valerio, en cuanto a decir, cuando llegamos a leer en la Biblia de que en caso de la historia de Jonás, Valerio, Jonás le dieron un mensaje de que en 40 días voy a destruir a Nínive, pero si llegan a arrepentirse, yo no lo voy a destruir. Como podemos ver, como que si Dios llegara a arrepentirse de esta decisión, Valerio, yo creo que, pero en la Biblia también muchas veces, si no estoy mal, en Éxodo, si no estoy mal, no me acuerdo bien de la cita, Valerio, que Dios no es hombre para arrepentirse de algo, Valerio, de una decisión. En el caso de aquí, yo creo que muchas veces lo vemos de esta manera, Valerio, pero en el capítulo 3 realmente encontramos la respuesta de qué es lo que pasó, Valerio, por qué realmente Dios no destruyó a Nínive. Y cuando podemos ver o leer la palabra ayunar, Valerio, yo creo que podemos ver, quizás al solo leer la palabra ayunar, tal vez para nosotros comúnmente, Valerio, simplemente no comer durante un día, o no lo sé, dependiendo de la iglesia, Valerio, un mediodía, y ponerse a orar. Yo creo que muchas veces para nosotros es eso el ayuno, Valerio, lo que conocemos hoy en día, pero cuando llegamos a leer esto, bueno, el ayuno en sí, para ellos, cuando se vestían ropas de tela áspera, como lo mencionabas, Valerio, en la versión 60, tela de silicio, si no estoy mal, nos llega a mencionar realmente es que ellos con el ayuno llegaban a deciros, como que trataban de decir, Señor, voltea tu rostro hacia nosotros. Este pueblo realmente se está arrepintiendo, como que si este pueblo realmente está muy arrepentido, ya nos dimos cuenta de nuestros malos actos, queremos realmente hacer las cosas bien. Yo creo que
todo el pueblo, Valerio, fue movido como que a misericordia, fue tocado por la palabra y como que esto le agradó a Dios, Valerio. Yo creo que esto es lo que hace la misericordia de Dios, Valerio. Yo creo que esto es un gran ejemplo para hoy en día, Valerio, es que realmente Dios realmente se conmueve con nosotros, Valerio, cada vez que lo hacemos de corazón, Valerio. Y este pueblo realmente, la ciudad de Nínive, es que realmente al vestirse de esta ropa de silicio o de tela áspera, es que realmente están reconociendo que hay un Dios verdadero, que ya vio que están haciendo todo lo malo delante de los ojos de Dios y hay que retroceder, hay que cambiar de parecer, Valerio. Yo creo que esto fue lo que pasó en el capítulo 3, pero cuando vamos ya en el capítulo 4, Valerio, llegas a decir que al principio era Dios queriendo alcanzar a la ciudad de Nínive, Valerio, pero ya en el capítulo 4 es Dios ya alcanzando a Jonás, Valerio, porque tal como lo mencionabas, a él se le olvidó que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, Valerio, y que a Jonás se le olvidó esto. Y algo que vemos aquí también, Valerio, es que por el gran orgullo que llevaba Jonás en su corazón, Valerio, no se dio cuenta o no pudo reconocer que Jonás fue un gran instrumento en las manos de Dios en la ciudad de Nínive, Valerio. Y creo que Jonás solo quizás estaba centrado en su ira, en su orgullo, en decir, no, es que este pueblo, tal como lo mencionabas, que es que ellos ya no merecen el perdón de Dios, merecen que realmente los destruyan. Pero él no se está dando cuenta, Valerio, es que él está siendo usado por Dios y que gracias a él realmente toda una gran ciudad, una gran ciudad fue salvado, Valerio. Pero él no fue capaz de ver eso, más bien su enojo era mucho en sí. Solo pudo o podía decir es que es injusto realmente. Ellos han hecho mucho mal o han hecho mucho daño a varias familias y merecen el castigo. Pero se le olvidó, tal como lo mencionabas, es que se le olvidó que Dios perdona. Y este es un gran mensaje para nosotros hoy en día, Valerio. Sí, Juan José, y aquí miramos como Dios se vuelve. No es que Dios se equivoque, no es que Dios sea mentiroso, sino que Dios es un Dios que cumple su palabra. Cuando Salomón terminaba de construir el templo, Dios le dice, por algún tiempo voy a dejar que la lluvia no caiga y voy a enviar langostas que se devoren las cosechas, esto por su desobediencia. Pero el verso 14 de 2 de Crónicas 7 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Aquí, Juan José, miramos cómo Dios le dice a Salomón, puede que por un tiempo no mande la lluvia, puede que por algún tiempo envíe langostas que se devoren sus cosechas. ¿Por qué? Nos dice el verso 14, por el pecado, por los malos caminos. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, me invoque, ore, se arrepiente, se convierta de sus malos caminos, yo los voy a oír, yo voy a sanar su tierra. Y esto es lo que miramos que Dios estaba haciendo, Juan José, con Nínive. Esta gran ciudad, dice el capítulo 4, una gran ciudad de más de 120,000 habitantes. Si actualmente, Juan José, nosotros en Santiago Atitlán miramos una gran ciudad para nosotros, 60,000 habitantes. Es una gran ciudad, pero era el doble de Santiago Atitlán, más de 120,000 personas en esa gran ciudad. Y en el capítulo 4 miramos cómo Jonás estaba tan enojado con Dios y decía, ya quítame la vida. Y se hizo una enramada y Dios permite en la soberanía de Dios ponerle una ilustración a Jonás.
se nace un pequeño árbol, crece milagrosamente de la noche a la mañana y le da una sombra a Jonás porque hacía mucho calor y él esperaba que Dios terminara con los ninivitas, como que esperando que Dios cambiara de parecer y sí, destruyera a los de Nínive. Pero miramos cómo Jonás estaba ahí bajo aquella sombra del árbol, aquel árbol que Dios hizo crecer de la nada. De la nada, milagrosamente creció de la noche a la mañana y ahora le estaba dando esa sombra y Jonás estaba contento con ese árbol. Y miramos cómo Jonás estaba disfrutando esto, pero al día siguiente Dios permite que un gusano devorara aquel árbol y se muriera. Y se enoja más Jonás. Y Dios termina el capítulo 4 diciéndole a Jonás: te enojas que este árbol se seque, se muera. Un árbol que tú ni plantaste, que ni lo hiciste crecer, un árbol que no hiciste nada para que te diera sombra y se muera, no hiciste nada. ¿Te enoja eso? ¿Te molesta eso? Y Jonás le dice: sí, me enojo hasta la muerte. Y Dios le dice: si a ti te hace enojar eso, que no hiciste nada por eso, ¿cómo yo no voy a tener compasión de más de 120,000 habitantes de una gran ciudad que se ha arrepentido? ¿Cómo no voy a tener compasión yo, que los creé, que los formé a mi imagen y semejanza? Aquí es donde miramos y aquí es donde termina el libro de Jonás, como que te deja en suspenso, ¿no? Como que las películas que esta historia va a continuar. Y ahí termina el libro de Jonás, deja esto al aire, mostrándonos el corazón compasivo de Dios. Exacto, Valerio, es que realmente no debemos de llevarnos o que la ira, Valerio, nos pueda controlar en ocasiones, Valerio, y en este caso fue la situación de Jonás, Valerio, porque realmente en vez de alegrarse con Dios, en vez de decir: Señor, hice bien mi trabajo, tal como lo mencionabas hace rato, Valerio, es que realmente qué alegría es que realmente que el mensaje llegue, Valerio. Mencionabas que para todo predicador, Valerio, es que esto es lo que buscamos, Valerio, llevar todas las personas a los pies de Dios, a los pies de Jesús. En caso de Jonás, Valerio, sí lo hizo, Valerio. Pudo llevar no solo a una persona, a una familia, sino que a toda una ciudad, Valerio, llegaron a los pies de Dios, pero él no podía ver esto. Yo creo que él no compartía la misma felicidad con Dios, Valerio, y tal como lo mencionabas, yo creo que él simplemente se enojó y es como que dijo: sabía que esto iba a pasar, pero cuando al hablar con Dios, Valerio, como que si él aún en medio de su corazón, como que si aún había esa espinita, porque él llegó a sentarse, no lo sé, quizás con lo que le dije a Dios, quizás él pueda decir: Jonás, tienes razón, como que esa era la mentalidad de él y realmente, pero no. Es que aquí es donde podemos ver la gracia, la misericordia de Dios, Valerio, porque muchas veces lo mencionamos, qué es la gracia, qué es la misericordia de Dios, y es que realmente Dios pudo perdonar, no les dio el castigo, Valerio, más bien les dio más vida, Valerio. Yo creo que les dio un perdón, Valerio, que muchos ya no lo podemos encontrar en otra historia, Valerio, que solo se puede ver esto. Es que realmente qué mensaje, Valerio, y lo que mencionabas es que yo creo que hoy en día necesitamos seguir el ejemplo de Nínive, Valerio. Es que realmente qué bendición sería que todo el pueblo, que toda una gran ciudad, Valerio, pueda decir: es que estamos haciendo las cosas mal, hay que volver a Dios, pero no. En este caso yo creo que hoy en día es muy difícil ver eso, Valerio, pero cuando hacemos las cosas bien, tal como lo hacía Jonás o lo hizo Jonás, pero aún quizás teniendo odio, es que fue usado, Valerio. Yo creo que hoy en día también no debemos de dudar de nuestras capacidades, Valerio. Yo creo que Jonás, quizás él no dudaba de sí mismo, pero con un corazón con ira, con odio, Valerio,
pudo entregar un mensaje, Valerio. Yo creo que también esto tiene que ser una lección para nosotros hoy en día, de que no importa también, Valerio, nuestra condición, pero si nos dejamos moldear por Dios, es que realmente sí podemos llegar a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Sí, Juan José, aquí miramos, aquí termina la historia, el libro de Jonás, dejándonos este gran mensaje del corazón misericordioso de Dios. Verso 11, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿No debería yo sentir compasión? ¿No debería yo de tener gracia por las personas que están, nos dice Dios, que están en oscuridad espiritual? Personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Personas que al pecado le dan su aprobación, pero a la santidad, a la vida íntegra delante de Dios, le llaman algo religioso, anticuado. Dios dice que estas personas viven en oscuridad espiritual y que Él como creador y que Él como autor puede tener compasión de toda clase de personas, de cualquier creencia, de cualquier ideología. Dios puede tener compasión y misericordia para con todos. Así como con nosotros tuvo compasión, Él también puede tener compasión de todas las personas. Aquí terminamos el libro de Jonás y seguimos con nuestra serie Libros Olvidados de la Biblia. Nos gustaría que ustedes también nos comenten algún libro que les gustaría que en este programa podamos platicar y aprender juntos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima, si el Señor así nos permite.